este es un examen desde el punto de vista de la academia, de la ciencia, pero se liga con la política, hablábamos ahora. Ciencia y política, juntas. Cuando la izquierda colombiana, con muy contadas excepciones, no entendía qué era el ordenamiento territorial, más anclada al tema de la tierra rural que al tema de la tierra urbana, desconociendo que ambas tierras tienen el mismo substrato de poder. Lo que está pasando en cualquiera de los pueblos, Samacá, Boyacá, o Huasca, Cundinamarca, y lo que está pasando en Bogotá alrededor de este debate es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa con nuestros campesinos? Que no tienen la tierra. Que el uso de la tierra rural es para otras cosas, para amasar unas riquezas. Riquezas que derivan de las minas, de los recursos naturales no renovables, del petróleo, del carbón, o riquezas que derivan de otros combustibles de origen más natural, los biocombustibles, o grandes praderas para la ganadería extensiva, o lavado de activos para el narcotráfico. Pero el uso de la tierra en Colombia rural no es para el que cultiva papa o maíz o arroz o produce alimentos. Y es la misma discusión alrededor del tema de la tierra urbana. Si en el mundo rural podríamos hoy con mucha claridad, dada la movilización social, decir para quién es la riqueza del campo, para qué es el uso del suelo del campo, hoy menos claramente podemos hablar, no por nosotros, sino porque todavía no hay una movilización social sobre estos temas urbanos, de para quién es el uso del suelo urbano. La riqueza que se amasa en el suelo urbano, ¿para quién es? ¿Para la ciudad? ¿O léase para la ciudadanía? ¿Para los niños? ¿O para grupos muy importantes pero minoritarios de poder? Es la misma discusión. Y esta es una discusión del poder, por eso es política. Es una discusión sobre el poder. Decía yo en esos medios de izquierda donde me crié, donde estos temas eran un poco discurso esotérico. La principal discusión del poder en las ciudades es su ordenamiento territorial. Si uno pudiera decir que la principal discusión en el mundo agrario es la reforma agraria, por ejemplo, o ahora el Tratado de Libre Comercio, uno podría decir que la principal discusión de poder en la ciudad es su ordenamiento territorial, es de poder. El tema del aseo en el que estuvimos en 18 de diciembre pasado, cuando le quitamos en el paradigma de la ciudad un espacio muy importante a pensar que los residuos se tienen que enterrar en un relleno sanitario y que eso es lo natural, lo normal, lo lógico, lo bien planificado. Y hablamos fue de recuperar esos residuos para el reciclaje. Es nada comparado con lo que se ha desatado en este momento. Es que en este momento se desató la discusión del poder real en Bogotá. Por eso esta reunión aquí y por eso otra en Cartagena. Y no es por polarizar, pero es la realidad. Por eso en Cartagena se está organizando cómo paralizar lo que aquí el experto alemán Bernhard Müller ha dicho es un gran aporte al mundo. Uno no podría entender desde el punto de vista de lo puramente científico y técnico
que aquí expertos mundiales digan lo que se ha hecho en Bogotá es muy importante e incluso puede ser un aporte en las discusiones mundiales sobre el cambio climático, y sin embargo, eso que aquí dicen expertos, porque son parte de una discusión mundial, de vanguardia mundial, pero absolutamente pertinente, porque es el principal problema de la humanidad hoy, el cambio climático, porque no es un problema de los gringos o de los europeos o de los chinos, sino porque nos está matando a nosotros. A pesar de que es el principal problema de la humanidad hoy, y que este plan de ordenamiento territorial, de manera vanguardista, hay que decirlo, y quizás ese es nuestro pecado, ser vanguardia, siempre ha sido nuestro pecado. A pesar de lo pertinente, una reunión en Cartagena busca cómo acabarlo, cómo enterrarlo, cómo no se estudia, cómo no se dice lo que tiene, cómo se censura, cómo se aplasta. Allá está el personero distrital. Allá están escuchando muchos de nuestros concejales. Allá iba el presidente de la República, que no pudo. Allá hay una manera de pensar las cosas y aquí hay otra, completamente diferente. ¿Es posible hacerlas encontrar? ¿Ponerlas a dialogar? Sí es posible, pero privilegiando el interés general. Hace 3 años, mal contados, teníamos el agua al cuello. La prensa llenaba, porque le tocaba además, era la realidad, mostrar cómo millones de colombianos eran desplazados por las aguas. Dicen que tenemos poca memoria, pero no tan poca como para no recordarlo. Año 2010 y año 2011. Estamos en el 2013. En el año 2011, antes de mi posesión, tuvimos que ir a la localidad de Bosa. Y la gente tenía el agua a la cintura. Y desde muchos hogares se decía, pobrecitos, pobrecitos, que la gente tan pobre. Y les cae el río, ni siquiera el río, eran las aguas servidas del canal Cundinamarca, que se hizo ese canal para mitigar el riesgo de inundación. Y resultó que el agua, que es agua servida del canal de Cundinamarca, terminó inundando los barrios construidos por Metrovivienda, con los constructores privados, barrios formales. En diciembre el presidente de la República quedó ante la disyuntiva de dejar inundar el aeropuerto o inundar la localidad de Engativá, con 1 millón de habitantes. El POT dice, hay 800.000 personas que viven en Bogotá en riesgo de inundación o en riesgos de remoción en masa, que es lo que ocurre en las pendientes. 800.000. Y es como si no pasara nada. ¿Y eso no amerita una política pública? ¿Eso es por azar del destino? ¿Eso es por designio divino? ¿Creemos realmente en ese tipo de planteamiento irracional que es el que hoy congrega a ciertos sectores para aplastar el poto? ¿O tenemos que reconocer la verdad? La ciudad de Bogotá fue construida de manera tan segregada y olvidando completamente el agua y la naturaleza, que el agua y la naturaleza se está vengando, entre comillas, porque simplemente está recuperando su territorio, precisamente porque existe una realidad que tenemos que reconocer, y es el cambio climático, producido por el ser humano, no por designio divino, no por azar de la naturaleza, es por nuestras formas de consumo y producción en todo el mundo,
que nos está destruyendo, o más bien nos autodestruimos. Y lo peor en ese camino autodestructivo, que sería suicida, es no darnos cuenta. Es por el interés de corto plazo, por la ganancia, por abultar el bolsillo de la manera más rápidamente posible, a como nos han acostumbrado los narcotraficantes en Colombia, y por lo cual se ha infiltrado en la política y en el poder en Colombia, que nos enceguece de tal manera que no nos damos cuenta que construimos un camino suicida. Pues nosotros llegamos aquí no fue para ocultar verdades. Nosotros no llegamos aquí para adaptarnos o dejarnos cooptar por el suicidio. Nosotros llegamos aquí para plantear el debate. Que destituyan a Petro, ya están gritando hoy ciertos concejales. Olorosos a alcohol. Lluvia de demandas. Un diario de uno de los principales grupos económicos, que entre otras se beneficiaría porque tiene un lote que queremos densificar. Lluvia de demandas. Y resulta que es el abogado del gremio que tiene demandada a Bogotá desde hace más de una década por una cuantía de más de 1 billón de pesos, que si ese abogado ganase nos tocaría pagar a 8 millones de bogotanos para transferir riqueza social hacia el bolsillo de 4 o 5 grandes constructores en la ciudad de Bogotá. Pero no discuten en esos medios qué es lo que estamos planteando, qué es lo que está escrito en los 550 páginas, que yo pienso, lo he dicho, es un error tantas páginas porque no se lee. El periodista no lee los 550 páginas y entonces le dice a alguien, no, es que ahí están proponiendo que haya prostíbulos en los centros comerciales, y ya va poniendo el titular. Otro dijo en un noticiero, Petro está vendiendo el Parque Simón Bolívar. Oiga, no ha leído el POT. Otro dijo, va a expropiar una serie de, pero no leen el POT. Los concejales no leyeron el POT con las debidas excepciones. Es la sin razón en la política. Como hay sin razón en la política, pero el objetivo es de poder aplastar un POT que disminuye ganancias, creen ellos, porque tampoco lo hace, solo que construye las ganancias privadas de manera diferente a lo que tradicionalmente ha sido. Y aquí permítame hacer un paréntesis. Santiago de Chile tiene 10 árboles por habitante. Bogotá tiene 6 habitantes por árbol. No es París, no es Londres, no estamos comparándonos con un mundo que uno diría, no, es que tienen mucho dinero, no, con una ciudad hermana, similar a la nuestra. Aquí hablaron de Lima. Lima es, después del Cairo, la segunda ciudad más grande del mundo en medio de un desierto, ¿cierto? En medio de un desierto. Allá el cambio climático incluso nos sirve precisamente por la dureza del clima para examinar qué pasa con las sequías, cómo se maneja una ciudad en medio de la sequía. El problema fundamental de Bogotá no va a ser la inundación, va a ser la sequía, por la forma como está la sabana de Bogotá rodeada de cerros y porque nuestra única agua solo proviene del páramo. Si en el páramo no llueve, la sabana de Bogotá se vuelve un desierto. Y esas son las características del cambio climático. Pues cuando yo llegué a Lima recién a visitar a Susana, que también la querían sacar porque Susana, una defensora de derechos humanos, ¿cómo podía ser la alcaldesa de Lima? Me sorprendió lo verde, más verde que Bogotá. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Aquí lo planteé, ¿cómo es que una ciudad construida en el desierto es más verde? Que una ciudad en medio de este paraíso de biodiversidad
Bogotá. Bueno, porque no digamos que es de ahora, pues allá la sociedad limeña, su población fue construyendo en medio de desierto. Incluso yo recuerdo hace 2 décadas que fui rumbo a Machu Picchu y no me gustó nada Lima. ¿Cómo se puede vivir aquí? Ellos han hecho, aquí nos venden el modelo del TLC de Perú, lo que les conviene, pero no nos venden cómo esa ciudad se ha enverdecido a pesar de estar en un desierto. Pues eso se llama ordenar un territorio respecto a las condiciones climáticas. ¿Por qué si Bogotá está en medio de tanta biodiversidad, no tiene espacio público? Al punto que tiene 6 habitantes por árbol. Y Santiago de Chile, que no está en lo mismo, tiene 10 árboles por habitante. ¿Por qué? ¿Por qué si hacemos un indicador de espacio público, Ciudad Bolívar, nos da, ¿cuánto es? 1.4 metros cuadrados de espacio público por habitante? De espacio público incluido el verde, ¿no es así el indicador? 1.4 metros cuadrados por habitante. Y iguales en Bosa y similares en Kennedy. En Teusaquillo es 14 metros cuadrados por habitante, porque ahí está el Parque Simón Bolívar. 14 versus 1. No se trata de quitarle los 14 al de Teusaquillo, sino cómo se genera más espacio público allá, en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar. Pero la pregunta es, ¿por qué Bogotá hoy tiene ese indicador? Porque aquí alguien, un asesor de Camacol podría decirnos, pues que el gobierno ponga del presupuesto para comprar casas y las tumba y ahí hace un parque. Y sí, claro, ¿cuánto nos cuesta hacer que en Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, pueda la gente llegar a 5 metros cuadrados, a 6 metros cuadrados por habitante? ¿De dónde sale ese dinero? Del impuesto de todos los bogotanos y bogotanas. ¿De dónde más? Es decir, que la ciudad pague el espacio público mientras ellos construyen. Así es como se construyen las ciudades. Esa ecuación que es la del POT viejo del año 2000 de mi querido amigo Peñalosa, ¿es la correcta? Esa ecuación, que es una ecuación de poder, el constructor construye y se echa al bolsillo la ganancia, pero no hace el espacio público. Si quieren espacio público, que sea la ciudad la que lo pague. Esa ecuación de poder es la correcta en una ciudad moderna como Bogotá. Pues por mantener esa ecuación, que es una ecuación de poder, es que no tenemos espacio público. Esa es la realidad. Por eso tenemos 6 habitantes por árbol y por eso no hay 10 árboles por persona. ¿Y eso es porque el arbolito es bonito o qué? No, eso es oxígeno, eso es vida. Es decir, literalmente la ecuación de poder que hemos mantenido nos está quitando la vida. Eso se llama calidad de vida, la de todos los días. No es la teoría de Marx y la posibilidad de la revolución futura, es la vida de mañana, la de nuestros hijos. La de los hijos del estrato 6 y las de los hijos del estrato 1. Porque nos estamos matando. Así. Y como Petro llegó y Petro es Petro y entonces puso unas normas en un POT que son diferentes, entonces el Consejo no podía permitir su discusión. 3 años duró el POT discutiéndose en estos recintos técnicos, así como Liliana. Después, 1 año y medio con la CAR. Por primera vez se consensuó con la autoridad ambiental.
que en esto cree. Y después pasó al Consejo de Planificación Territorial, que es la sociedad civil, dicen. Y dijo que no, y volvimos a presentarlo y se adoptó. Y durante 5 años ha tenido esta ciudad ese documento en discusión. Llegó el Consejo en 3 horas, ¡pum!, lo cerró y adiós. Porque la presentamos nosotros. Pero además porque de una vez salió la voz dura de Camacol y dijo: eso no es posible, no nos pueden quitar la ganancia. No, señores, no nos quitan la ganancia. Y aparecieron los concejales haciéndole caso. Pues este camino que hemos propuesto, y por eso lo expedí por decreto, no porque no podamos, sí podemos. Nosotros ya estudiamos, Jessy Lanchero, el auto del POT de Ubaté. Eso fue lo primero que hicimos. En realidad no hay una doctrina jurídica alrededor del artículo 12 de la ley 810, lamentablemente. No hay una doctrina jurídica, no hay sentencias. La única sentencia de la Corte Constitucional es que sí podemos. Porque dice, es deber del alcalde, dice la Corte Constitucional. Si el Consejo no lo aprueba, es deber del alcalde ordenar el territorio. Ya veremos qué pasa en el mundo jurídico, será otra batalla, pero aquí es pertinente el debate político. El debate político con P mayúscula, no cuántos puestos se le da a un concejal, sino el debate de la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿vamos a dejar 800,000 personas en condiciones de alto riesgo? Si el deseo no de la ciudad de Cartagena, sino que se cuece en Cartagena, es moverse entre bastidores para que un juez atemorizado suspenda el decreto. Sabemos con certeza, solo porque unas personas quieren inflar el bolsillo de billetes un ratico, porque después lo van a perder, como bien dijo el experto Müller, alrededor de que se desvalorizan las tierras. Es que miren, ¿cómo es que llaman Chía un barrio que se llama San Jacinto, San Joaquín? San Jacinto es un campo de golf. ¿Cuánto vale una casa ahí, Gerardo? 3,000 millones, por ahí, 4,000 millones, 2 millones de dólares. Hace 2 años estaban inundadas. ¿Cuánto creen que vale hoy el metro cuadrado ahí? ¿Quién va a comprar ahí si eso se puede volver? Claro, ya salen, no, es que estamos haciendo las obras de ingeniería y eso no volverá a suceder. Sí va a volver a suceder, porque el cambio climático es eso, que cada vez es peor, a menos que detengamos. Detener es mitigar, y mitigar es hacer lo que estamos proponiendo en el POT, pero en todo el mundo. Pasar a usar menos el carro, pasar a electrificar el transporte, pasar a no botar el residuo en el relleno sanitario, sino reutilizarlo. Eso es mitigar. Y eso hay que hacerlo en todo el mundo, y no sería reversible, simplemente detendríamos el problema. Si somos capaces, y si no lo detenemos, se acaba la vida. Se acaba la vida para nuestros hijos y nuestros nietos. Pues nosotros ya a nuestra edad de pronto vamos a ver lo terrible, pero no vamos a presenciar lo que le estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos. Mitigar. Sabrán allá en los que Yesid está aquí al frente, sabrás, Yesid, lo que puede suceder en Bogotá si suspenden el POT. No ahora, no es que estoy amenazando con sacar a los muchachos de los barrios populares a defender a Bogotá humana, como ya salen los campesinos a defender sus tierras. No, para nuestros hijos y nuestros nietos, los suyos, Yesid, y los del dueño del periódico. Porque el cambio climático, eso no es que no, que eso es en Colombia que va a pasar y me voy a Madrid. No, también.
en Madrid, y también en Berlín, y también en todo el mundo. Este es un problema global. A él también lo va a afectar. Y entonces, que se suspenda el decreto, y entonces que Bogotá no se adapte al cambio climático, que no mitigue el cambio climático. Mantengamos al señor Alberto Ríos, porque es el gran señor Alberto Ríos echando basura en el relleno sanitario. Porque ¿cómo es que le vamos a afectar su sacrosanta ganancia como contratista del Estado? Ese Petro es un subversivo porque está planteando el reciclaje. Y la Corte peor de subversiva porque dice que la ganancia es para los recicladores. Y si van a hacer eso, entonces destituido o revocado. Usted no puede gobernar aquí sino entre la revocatoria y la destitución. Es decir, o usted hace lo que decimos nosotros o para afuera. ¿Y el voto popular? ¿O creyeron que nosotros salimos y ganamos unas elecciones para arrodillarnos? Nosotros hablamos. Nosotros hablamos, dialogamos. Sí, fuimos los primeros en decir no nos matemos, hablemos, pero de tú a tú. Y hoy representamos el poder público en Bogotá por el voto popular. Y mientras eso sea así, mientras no se atreven al golpe, mientras sean capaces de respetar la democracia, mientras sean capaces de admitir que visiones diferentes son importantes para el desarrollo y la construcción de una nación. Porque es que el avance no puede ser, sí, antes los matábamos. No fue así. Que van al poder por elecciones, candidato Pardo Leal, no, se muere. Candidato Pizarro va a elecciones, quiere ser presidente, no, se muere. Candidato Bernardo Jaramillo, no, se muere. ¿Cuántos miles podemos decir en esta lista? No, se mueren porque ustedes piensan diferente. Los mataron. Miles. Genocidio político. Hasta que les ganamos las elecciones para la constituyente. Y entonces cambió el discurso. Ahora no es los matamos. Ahora es los destituimos. Si hacen lo que dicen en el programa y no lo que decimos nosotros, se van. Esa no es la democracia. Y nosotros no venimos aquí a decir, entonces, no, sí, claro, señores, ahora voy a hacer. Qué pena haber dicho en el programa, en la campaña electoral, es que los 3 ejes son superar la segregación social, adaptar la ciudad al cambio climático y fortalecer el poder público. No, eso era un discurso, eran mentiras. El pueblo sí votó por eso y ganó. Pero ahora voy a Cartagena a ver qué lección me dan. Y arrodilla al poder público, al poder o al interés particular. No, el cambio climático no existe, es un cuento de subversivos o de ambientalistas de mochila. No, eso no pasa. Y adapto el discurso y me vuelvo como a los que derrotamos en las elecciones. Es decir, Petro ganó, pero gobierna Peñalosa. No, eso no lo hacemos. Y muy honestamente y muy decentemente, pues admitimos el diálogo, la conversación, pero bajo estos fundamentos. Nosotros no tenemos espacio público porque dejamos a los constructores que se quedaran con las ganancias y asumimos la responsabilidad pública de hacer lo que los constructores tenían que hacer. Y la ciudad no está bien así. Tenemos 800,000 personas en alto riesgo porque permitimos a los constructores, para hacer sus ganancias, que llevaran a las familias pobres a donde se puede morir. Lejos, lejos del centro.
Eso no sirve para superar la segregación social. Esos pobres terminan invadiendo el humedal porque les toca, porque no tienen más. Están viviendo ahí en Ciudad Bolívar, donde tenemos nuestro despacho hace 5 semanas. Ayer estábamos en medio de la trifulca. Menos mal no había periodistas ahí dentro, porque hasta hubieran dicho que yo la estaba organizando. Ayer estaban ahí, ninguno de esos muchachos le tiró una sola piedra a la alcaldía. La alcaldía es una casa, pero todo el mundo sabe dónde estábamos. Ni una sola piedra. No estoy diciendo que estuvo bien lo que hicieron. Tratamos de evitarlo hasta las 8:30 de la noche. No había policía al lado nuestro, ya estaba toda desplegada en la ciudad y llegó el ejército con fusiles y yo dije, no, pues, un enfrentamiento, cualquier cosa, y terminamos de nosotros mismos produciendo un muerto en la ciudad. Nos retiramos aquí arriba. Pero ni un solo gesto de violencia en Ciudad Bolívar contra nosotros, a pesar de que estaba enardecida la juventud. Que yo no llamaría vandalismo, ¿sabe? Aunque los actos son vandálicos, pero yo he visto ahí qué está pasando. Un mundo que se ha construido él mismo sin ayuda del Estado. Una juventud que vive hacinada sin espacio público. Muchachos de 14 años metidos dentro de una casa donde viven 20, 30 personas. Y cuando salen a la calle no hay un árbol, no hay dónde jugar. Se mira la ciudad abajo floreciente. La cantera minera avanza. La cantera va avanzando y el barrio empieza a temblar. Y entonces decimos, aquí hay que acabar la minería en la ciudad de Bogotá, y sale por ahí un ministro diciendo, ¿cómo se les ocurre? No ha ido a Ciudad Bolívar. No sabe que hay miles de niños que se pueden morir por las canteras en Ciudad Bolívar, que están supeditando la vida humana a la minería. Una minería que no es de oro, ni de carbón, ni de petróleo, es de piedra. Pero como son niños humildes, no les importa. No les importa. Y a nosotros sí nos importa. Y ahí hay que empezar a mirar las diferencias. Por eso ese POT dice prohibida la minería en el territorio de la ciudad de Bogotá. Es por eso. Nos asustamos de la violencia de los jóvenes de Ciudad Bolívar. Y es que no tienen espacio público. Y entonces sale un periodista y dice, ¿y cómo hacer el espacio público, alcalde? Pues obligando al constructor a dar el espacio público. Sí, quieres hacer el edificio Bacatá de 60 pisos, muy cerca de aquí. 60 pisos. Creo, dicen que el más alto de América Latina, yo no sé si será cierto. ¿Cuánto le dieron de acera a la ciudad? Ustedes saben qué es caminar al lado de un edificio de 60 pisos. ¿Qué pasa con el sol, la sombra? Ustedes mismos aquí hablaron del mapa bioclimático. ¿Qué siente el ser humano en la acera? Y si la acera tiene 1 metro, eso es lo que llaman, ¿cuánto se gana esa persona por construir 60 pisos? ¿Quién le dio la autorización? Y no existía interés general. No existía algo que se llama la gente. Y no es que no se haga el edificio, pero el que le dio la autorización debería tener el instrumento para decir, si entre más crezcas y más ganes, más espacios nos das. No existía la norma. No existía. No es que el funcionario no supo, no entendió, o es un arrollado, no. No existía, lo podía hacer. El edificio Bacatá es legal. Porque el POT que nosotros cambiamos lo permitía. Y no solamente el edificio de Bogotá, el 90% de la construcción en Bogotá es así. Nosotros lo que hicimos fue poner un artículo que dice, sí, vas a ganar, te permitimos, puedes crecer, nos interesa que crezcas, pero entre más ganes y más crezcas hacia arriba, más espacio público nos das. Todo proceso constructivo debe ayudar a una caja común
física, en especie, etcétera, o en dinero, para espacio público. Ese es el gran pecado y esa es la gran discusión. En Cartagena no quieren dar el espacio público. Nosotros lo queremos porque es la vida. Es la vida para que esos muchachos jóvenes de anoche no salgan a romper los vidrios de su vecino por la impotencia de una vida segregada, en un momento de la vida en donde uno quiere correr y conocer y buscar y explorar. Por eso es que pasa lo de anoche en Ciudad Bolívar. Y lo que está haciendo este POD es dando las respuestas a eso, que no son de la noche a la mañana, pero abre los caminos. Y lo que están haciendo en Cartagena es cerrar esos caminos, es decir, cerrar las válvulas para que esta juventud, en lugar de poder vivir con calidad su vida, termine explotando en la violencia, que es lo que queremos evitar, que es lo que ellos mismos han producido en los campos de Colombia, y por eso la situación en que estamos. Dieron y apretaron y apretaron, y ahora se sorprenden de que el campesinado salga en Huasca, en Tabio, en Tenjo, en Zipaquirá, en Boyacá, a reclamar su vida. Pues que la vida es así. La gente no es tonta, no es ingenua. La gente tarde o temprano demandará lo que es propio, igual que el agua demanda lo que es propio. La gente son como el agua. Por eso es que respetar la naturaleza es también respetar la gente. Por eso es que no podemos construir una ciudad sostenible sin una construcción democrática. Por eso es que no podemos adaptarnos al cambio climático si no superamos la segregación social. Por eso es que los dos principios del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana van juntos, con el tercero, el poder público. Planteamiento importante el que hoy Bogotá atraviesa. Y como no quería alargarme, vamos a una interesante discusión entre, Susana, ¿cómo era que decía Freud? El Eros y el Tánatos. Esa es la discusión del POD, la discusión entre el Eros y el Tánatos. Y estas dos reuniones, una está ligada al Eros, esta, y otra está ligada al Tánatos. Gracias, muy amable.